Hay un capítulo entero del Nuevo Testamento que la Biblia dedica específicamente a describir al anticristo, y no lo hace en lenguaje abstracto, simbólico o difuso. Lo hace con la precisión forense de un expediente de identificación. Apocalipsis 13 entrega 3 marcas tan específicas, tan concretas y tan verificables, que cualquier generación que viva en el momento en que esas 3 marcas converjan simultáneamente tendría, según el texto, la capacidad técnica de reconocer al personaje cuando apareciera públicamente. Lo que este estudio va a mostrarte a continuación no es especulación sensacionalista ni fijación de fechas. Es una lectura honesta del texto griego comparada con la convergencia geopolítica, mediática y tecnológica de los últimos 15 años, una convergencia que, según teólogos evangélicos serios como John Walvoord y Arnold Fruchtenbaum, no tiene precedente verificable en ninguna otra generación de la historia humana. Y si eso es cierto, entonces la hipótesis razonable que emerge no puede evadirse con pereza religiosa. Antes de seguir, si sientes que este es el momento de leer Apocalipsis con el rigor que el texto exige, suscríbete a este canal ahora. Aquí vamos a las palabras exactas que el apóstol Juan escribió. La palabra griega que Juan usa en Apocalipsis 13:1 para describir lo que ve subir del mar es terión. El término no significa simplemente bestia en sentido decorativo. Denota un animal salvaje, no doméstico, capaz de devorar. En el vocabulario del primer siglo, terión era el término que describía a las fieras arrojadas contra cristianos en los coliseos romanos. Juan, que según tradición antigua escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos durante el reinado de Domiciano hacia el año 95 de nuestra era, eligió deliberadamente esa palabra para comunicar una realidad específica. No describe una fuerza impersonal. Describe una entidad encarnada en personaje histórico concreto que actúa con poder destructivo sobre los fieles. Durante este estudio vas a ver desplegarse las 3 señales que Apocalipsis 13 entrega como ficha de identificación, y vas a descubrir por qué la combinación exacta de las 3 solamente se vuelve técnicamente posible a partir de una década muy reciente, y por qué 2 Tesalonicenses 2 coloca sobre ese hecho una implicación pastoral que convierte este estudio en urgente para cualquier creyente atento. Quédate, porque la amarra final de las 3 señales cambia por completo cómo lees los titulares de esta semana. Lee primero Apocalipsis 13:1-2 con detalle. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. La imagen es compuesta: leopardo, oso, león, exactamente los 3 animales que Daniel 7 había identificado siglos antes como los imperios babilónico, medo-persa y griego. Juan está anunciando que este sistema final sintetiza todas las bestias anteriores. Es más que Roma, es la consumación de toda la línea imperial humana. Apocalipsis 13:3 agrega el detalle que más investigadores señalan como clave. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La expresión griega para herida de muerte es plege thanatou, literalmente golpe de muerte, y el verbo usado para describir la herida, esfaso, es el mismo verbo que Juan utiliza en Apocalipsis 5:6 para describir al Cordero como inmolado. Esa repetición no es accidental. Juan está mostrando que el anticristo imita, parodia, falsifica la resurrección de Cristo en escena pública.
La herida mortal aparentemente curada es el evento mediático que convence al mundo. Y esa convicción global, se maravilló toda la tierra, requiere condiciones específicas que examinaremos en detalle. Antes de entrar en las tres señales formales, observa un detalle contextual. Apocalipsis 13:4 dice que los habitantes de la tierra adoran al dragón por haber dado autoridad a la bestia, y preguntan, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? La palabra para adorar es proskineo, el mismo verbo que el Nuevo Testamento reserva para la adoración debida exclusivamente a Dios. No es admiración pasajera, es culto religioso. Lo que Apocalipsis describe no es un político poderoso, sino un personaje que recibe adoración divina mundial. Y ese nivel de captura religiosa simultánea exige una infraestructura mediática que hasta hace apenas décadas no existía. Con ese contexto en mente, veamos la primera señal identificadora que el texto entrega. Es la señal política. Apocalipsis 17, 12 al 13 la precisa. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La palabra griega para no han recibido es oupoelabón, tiempo aoristo activo que indica que, al momento de la revelación dada a Juan, estos reinos aún no existían como entidades específicas. La profecía describe una coalición futura de 10 reinos que entregan soberanía compartida a un líder central. Si este análisis está abriendo algo que necesitabas examinar con seriedad, escribe en los comentarios, Dios es fiel. Esa frase no es decoración, es confesión de que aún en medio de lo que el mundo describe, tu confianza se apoya en quien no cambia. Daniel anticipó esta misma coalición 5 siglos antes. Daniel 7:7 describe una cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 2 versículos después, aparece el detalle que une el anticristo al texto de Juan. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. El cuerno pequeño que Daniel ve es la misma figura que Juan llamará bestia, un líder que emerge dentro de la coalición de 10, desplaza a 3 de ellos y consolida el poder. Daniel 2:40 al 43 añade una pieza complementaria. El sueño de Nabucodonosor que Daniel interpreta termina con los pies de la estatua en parte de hierro y en parte de barro cocido. La mezcla de materiales incompatibles describe un sistema final fragmentado pero estructurado en 10 dedos. Walvoord, en su comentario clásico sobre Daniel, argumenta que esta profecía anticipa una confederación final de 10 naciones que combinarán fuerza romana heredada, el hierro, con fragilidad moderna democrática o cultural, el barro. No es unión perfecta, es alianza tensional de estados con gobernanza compartida. Esa descripción describe con precisión sorprendente las estructuras regionales que la geopolítica moderna viene ensayando desde mediados del siglo XX. La Unión Europea, desde el Tratado de Roma de 1957 hasta los Tratados de Maastricht de 1992 y de Lisboa de 2007, ha construido progresivamente una confederación de estados con autoridad compartida en áreas económicas, monetarias y legales. No afirma este estudio que la UE sea la coalición exacta de 10 reinos. Sería demasiado específico.
afirma que la UE es la primera vez en 2 milenios que algo estructuralmente parecido a lo que Daniel y Juan describieron existe en la geografía donde el Imperio Romano tenía sede, y en paralelo otros bloques regionales están en formación acelerada. Joel Rosenberg, en Enemies and Allies y obras posteriores, documenta las alianzas emergentes en el Medio Oriente que redibujan el mapa de poder musulmán, de forma que los comentaristas de la década de 1970 no habrían podido imaginar. Observa algo específico en la frase «por una hora» de Apocalipsis 17:12. La palabra griega es mian oran, un período breve y definido. La profecía no describe alianza estable de siglos. Describe una concentración intensa y corta de poder compartido, durante la cual se entrega autoridad al líder central. Esa es una de las razones por las cuales la posible coalición final no requiere existir durante generaciones previas. Solo requiere aparecer en el momento preciso de la crisis global que la Gran Tribulación describe. Y las crisis actuales, climática, económica, sanitaria, militar, están creando exactamente el tipo de urgencia que justifica transferencias rápidas de soberanía nacional a estructuras supranacionales. Arnold Fruchtenbaum, en The Footsteps of the Messiah, argumenta que el texto de Apocalipsis no requiere identificar las 10 naciones específicas antes que se unan. Requiere estar atento a la disposición estructural, un líder que emerge de entre 10 cuernos, consolida poder y recibe autoridad delegada. La identificación será retrospectiva, no profética adelantada, pero la condición estructural es observable. ¿Existe hoy la arquitectura geopolítica capaz de producir esa configuración en un periodo corto? La respuesta honesta, según múltiples observadores, es que sí existe por primera vez en la historia. Si este estudio está ayudándote a leer los titulares geopolíticos con categorías bíblicas sin caer en sensacionalismo, toca el botón de me gusta ahora. Ayuda a que este contenido alcance a otras personas buscando claridad en medio del ruido. La segunda señal identificadora es la señal milagrosa. Apocalipsis 13:3 ya la introdujo. Una de sus cabezas parece herida de muerte, y la herida mortal es sanada. Pero observa lo que el verso 12 amplifica, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La herida mortal sanada funciona como la credencial que legitima la adoración global. Sin ese evento la entrega de autoridad no ocurre. Con ese evento la humanidad se rinde. La secuencia es explícita en el texto. El milagro mediático produce la conversión política y religiosa del planeta. La palabra griega plege significa herida producida por golpe físico. Thanato es el genitivo singular de thanatos, muerte. La combinación, golpe de muerte, indica trauma letal verificable, no aparente, y el verbo para fue sanada, en el verso 3, es eterapeute, pasado pasivo de terapeuo, el verbo que Juan usa en los evangelios para describir las sanidades de Jesús. Juan está comunicando deliberadamente que este evento imita la sanidad divina, y el verbo se maravilló, etaumasen en el verso 3, describe asombro religioso colectivo. La escena no es milagro local discreto, es espectáculo global. Para que toda la tierra se maraville simultáneamente, se requiere tecnología que transmita el evento en tiempo real al mundo entero. Esa tecnología no existió durante 19 siglos de historia cristiana. La televisión comenzó a transmitir en los años 40. La transmisión satelital internacional se consolidó en los años 60. Internet residencial se popularizó desde mediados de los 90. Los smartphones con video en tiempo real se masificaron desde 2010. Según reportes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
El acceso global a Internet pasó de aproximadamente 400 millones de personas en 2000 a más de 5.400 millones en 2023. Es la primera generación técnicamente capaz de ver el mismo evento simultáneamente en prácticamente cualquier idioma. La Haye, en La verdad detrás de Dejados atrás, argumenta que este requisito técnico no es accidente exegético. Juan describe un fenómeno, toda la tierra, maravillada, que presupone condiciones que Juan mismo no podía explicar en su propio marco cultural. Escribió lo que vio, aunque no entendía cómo sería posible. Generaciones posteriores leyeron el texto y presumieron que era metáfora. Apenas ahora, con infraestructura mediática global instantánea, el texto resuena en su sentido literal. Y esa es una pista importante para la identificación. El evento milagroso del anticristo será mediático en escala planetaria, no localizado. Pausa rápida. La palabra griega Cephos, que aparece en Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Originalmente designaba una piedra pequeña usada en votación o cálculo en el mundo griego antiguo. Los ciudadanos depositaban piedras blancas o negras para votar y también usaban piedrecillas para calcular. Juan usa una palabra que ya implicaba matemática y decisión. La gematría, técnica de sumar valores numéricos de letras, era conocida en el mundo griego y hebreo del primer siglo. El número 666, calculado por ese método, aplicado a un nombre específico, funcionaría como confirmación numérica cuando el personaje apareciera. No es código oculto para curiosos. Es verificación disponible en el momento del cumplimiento. Si sientes que necesitas herramientas más profundas para leer Apocalipsis sin caer en sensacionalismo ni en negación cómoda, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para quienes están listos para estudiar el texto con seriedad. La tercera señal identificadora es la señal económica. Apocalipsis 13:16 al 17 la precisa. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La palabra griega para marca es charagma, un término técnico que en el mundo romano describía el sello imperial estampado en documentos oficiales y también la marca aplicada a esclavos y soldados. Charagma no es tatuaje decorativo, es marca de propiedad y pertenencia legal. El sistema económico descrito exige 3 condiciones técnicas simultáneas que ninguna generación anterior podía implementar. Primero, un sistema de identificación universal de cada persona en la Tierra. Segundo, una red que conecte esa identificación al flujo de compra y venta de forma verificable en tiempo real. Tercero, la capacidad de excluir selectivamente a personas específicas de la red. Las 3 condiciones colapsaban cualquier imaginación anterior. Hoy, por primera vez en la historia, existen las 3 en diferentes grados de implementación avanzada. Considera los datos observables. El Atlantic Council mantiene un rastreador de monedas digitales de Banco Central, CBDCs, que documenta que más de 130 países, representando aproximadamente el 98% del PIB global, están explorando, desarrollando o probando versiones digitales de sus monedas soberanas. China ya ha lanzado pilotos masivos del yuan digital. La Unión Europea avanza con el euro digital. Brasil, India y docenas de otras economías están en fases variadas. Esto no es predicción, es documentación pública disponible en informes oficiales de bancos centrales. La biometría se ha vuelto infraestructura de identificación a escala sin precedentes. El sistema Aadhaar de India
registra a más de 1.300 millones de personas con huella dactilar y escaneo de iris vinculados a identidad única. Sistemas similares operan en Nigeria, Kenia, Indonesia y docenas de otros países. La capacidad de asociar cada transacción financiera con identidad biométrica verificada, algo impensable hace 2 décadas, está ahora técnicamente disponible. Y el smartphone, presente en más de 6.000 millones de dispositivos, según GSMA Intelligence, funciona como puente entre identidad biométrica y transacción financiera instantánea. La convergencia de CBDC plus biometría plus smartphone plus inteligencia artificial crea la primera arquitectura tecnológica en la historia capaz de implementar literalmente lo que Apocalipsis 13:17 describe. Un sistema donde la capacidad de comprar y vender dependa de credencial verificable. Fruchtenbaum había argumentado que este verso requeriría tecnología inexistente cuando escribió décadas atrás. Esa tecnología existe ahora. Es observación, no certeza profética absoluta. Pero la coincidencia estructural merece atención honesta. Joel Rosenberg, que además de escritor trabajó durante años analizando inteligencia geopolítica del Medio Oriente, ha documentado durante las últimas 2 décadas cómo acuerdos como los Abraham Accords de 2020, los pactos económicos regionales entre Israel, Emiratos, Bahrein, Marruecos y Sudán, y las alianzas emergentes contra Irán reconfiguran el mapa de poder de formas impensables apenas una generación atrás. No afirma Rosenberg que esos acuerdos sean directamente el pacto de Daniel 9:27. Afirma que producen por primera vez una arquitectura regional donde un pacto multilateral de 7 años que incluya a Israel se vuelve viable en términos diplomáticos concretos. La distinción importa, no es cumplimiento, es viabilidad estructural. La profecía requiere contexto, el contexto está tomando forma. Apocalipsis 13:18 cierra el capítulo con el famoso enigma numérico. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La frase número de hombre, aritmos anthropou, es específica. Indica que el número identificará a un personaje individual humano, no a un sistema impersonal. Comentaristas serios han propuesto múltiples candidatos a lo largo de los siglos. Nerón en gematría hebrea, gobernantes medievales, dictadores modernos, sin llegar a consenso. Lo único claro, según Walburt y Fruchtenbaum, es que la identificación será irrefutable cuando el personaje aparezca públicamente. Quienes vivan en ese momento, con el texto en la mano, tendrán la capacidad de verificar. Observa un paralelo histórico que muchos comentaristas señalan con cautela. El emperador Antíoco IV Epífanes, del siglo II a.C., fue considerado por muchos intérpretes judíos y cristianos antiguos como prefigura parcial del anticristo final. Antíoco se proclamó a sí mismo Epífanes, manifestación divina, profanó el templo de Jerusalén, intentó erradicar la práctica hebrea y usó terror sistemático. Pero Antíoco no tuvo acceso a medios globales, no estructuró una coalición de 10 reinos, ni implementó un sistema económico universal. Su figura cumplió parcialmente la profecía de Daniel en un nivel histórico, dejando espacio para un cumplimiento futuro de escala planetaria. Este principio de doble cumplimiento es reconocido por comentaristas conservadores como parte del método interpretativo bíblico. Daniel complementa el perfil con detalles adicionales que el texto de Apocalipsis no agota. Daniel 7:8 describe al cuerno pequeño con ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Los ojos como ojos de hombre han sido interpretados como inteligencia humana notable, perspicacia política, visión estratégica.
la boca que hablaba grandes cosas, dabar rabreban en arameo, indica discurso elocuente, magnético, persuasivo. El anticristo, según este perfil daniélico, será un orador brillante, un líder carismático, una figura mediática magnética, no un tirano brutal evidente desde el principio. Daniel 8:23 añade: al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. La expresión hebrea para entendido en enigmas es mevin chidot, que describe capacidad sobrenatural de resolver acertijos complejos, descifrar patrones ocultos, entender lo que otros no entienden. Algunos comentaristas contemporáneos han especulado, con cautela hipotética, que esa descripción podría incluir dominio de inteligencia artificial o capacidad cognitiva potenciada por tecnología. No es afirmación cierta, es hipótesis que merece ser registrada sin ser proclamada como dogma. Daniel 9:27 entrega el marcador cronológico oficial del inicio de la tribulación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La semana aquí significa 7 años, según la clave interpretativa que la mayoría de comentaristas conservadores sostienen. El anticristo formaliza un pacto de 7 años, probablemente con Israel y naciones circundantes, cuya firma marca el inicio oficial del período profético. La firma misma sería el evento identificador incontrovertible. Antes de esa firma solo hay indicios. Después de esa firma no hay duda. 2 Tesalonicenses 2:3-4 refuerza el perfil. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La palabra griega para templo es naos, específicamente el santuario interior, no el complejo exterior. Esa especificidad lingüística exige la existencia de un lugar santo reconocible donde el anticristo pueda sentarse y proclamarse divino. El Temple Institute de Israel, como mencionamos en estudios anteriores, ha preparado implementos rituales específicos desde 1987. 1 Juan 2:22 completa el perfil doctrinal. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La palabra griega para niega es arnoúmenos, participio presente activo que describe negación sostenida, pública, sistemática. El anticristo final no será meramente secular ni agnóstico, negará explícitamente la identidad mesiánica de Cristo. Esa negación doctrinal, combinada con pretensión de divinidad personal, es parte de la ficha de identificación que la Escritura completa. La combinación de los textos de Daniel con Apocalipsis produce un perfil compuesto sorprendentemente coherente. Daniel 11:36-37 agrega que este rey final hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. La frase amor de las mujeres, Hemdat Nashim en hebreo, ha sido interpretada de múltiples formas por comentaristas, desde indiferencia al matrimonio hasta rechazo del Mesías esperado. Fruchtenbaum sostiene una lectura donde el anticristo rechaza explícitamente cualquier deidad previamente venerada, tanto en la tradición judía como en otras culturas. El resultado es una figura que construye su propia divinidad sobre las ruinas de todas las anteriores. Considerando estos elementos combinados, investigadores proféticos conservadores han descrito 3 fases probables en la revelación del anticristo. La primera fase es oculta.
una figura política, económica o tecnológica que asciende discretamente, posicionándose dentro de estructuras de poder emergentes, sin identificarse aún como el personaje profetizado. Según 2 Tesalonicenses 2:7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra mysterion indica que algo ya opera sin haberse revelado públicamente. Si esta lectura es correcta, el anticristo probablemente ya vive, actúa, se posiciona en preparación. La segunda fase sería pública. La firma del pacto de 7 años, profetizado en Daniel 9:27, momento que Walvoord llama el acontecimiento iniciador de la tribulación. Hasta ese momento, la identificación sigue siendo hipotética. Desde ese momento, se vuelve certeza textual. Cualquier creyente atento que vea un tratado de 7 años, firmado entre un líder emergente y el Estado de Israel, u otra entidad central, tendría delante de sí el marcador que Daniel especificó con 5 siglos de anticipación. La tercera fase es absoluta. Después del evento de la herida mortal sanada, momento que probablemente ocurre a la mitad de la tribulación, la humanidad entrega adoración global y el sistema económico de control total se activa plenamente. Apocalipsis 13:7 describe que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La escala es planetaria. No hay refugio geográfico, solo hay refugio espiritual, y ese refugio es el tema de cierre de este estudio. Observa también el segundo personaje que Apocalipsis 13 introduce en el verso 11. Otra bestia que sube de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 16:13 y 19:20 lo identifican como el falso profeta, pseudoprofetes en griego. Este personaje no es el anticristo mismo, es su portavoz religioso, el arquitecto del sistema de adoración, quien coordina las señales milagrosas que legitiman al líder central. El perfil profético, por tanto, no describe un solo individuo, sino un dúo estructural. Poder político más poder religioso funcionando en tándem, replicando satánicamente la relación entre el Padre y el Hijo en la economía divina. La falsa trinidad de Apocalipsis, dragón, bestia, falso profeta, es una de las claves interpretativas más densas del libro. Y aquí aparece la pieza que la mayoría de enseñanzas sobre el anticristo omite, y que transforma el análisis en algo inmediato para cada creyente. 2 Tesalonicenses 2:6-8 dice, «Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida». La palabra griega para el que lo detiene es ho-katechon, participio presente activo que describe una agencia activa de retención continua. La identificación de ese detentor ha sido debatida durante siglos. Furstenbaum, Walvoord y Lahey, desde la tradición dispensacional, argumentan que el katechon es el Espíritu Santo operando a través de la Iglesia en el mundo. La lógica textual es que sólo una presencia divina puede retener a una figura demoníaca de esa magnitud, y el Espíritu Santo es la única presencia divina específicamente derramada sobre la humanidad desde Pentecostés. Cuando la Iglesia sea arrebatada, evento descrito en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, la presencia retentora del Espíritu a través del cuerpo de Cristo cesa en su modalidad actual, y la revelación del anticristo se hace posible. Si esa lectura es correcta, la conclusión que emerge es estremecedora sin ser sensacionalista. El anticristo ya está vivo sobre la tierra, esperando un solo evento,
el arrebatamiento, para ser revelado públicamente. No afirmamos identidad específica, no afirmamos fecha precisa, afirmamos hipótesis razonable basada en convergencia textual y observación estructural. Es la misma clase de hipótesis con que un meteorólogo anuncia lluvia probable sin poder garantizar la hora exacta. La convergencia de indicadores justifica la atención. La Didaché, documento cristiano del siglo I o comienzos del II, uno de los textos patrísticos más antiguos que sobreviven fuera del Nuevo Testamento, ya advertía a las comunidades primitivas sobre la figura final que llamaría el seductor del mundo, Cosmoplanos en griego. El capítulo 16 de ese texto anticipa milagros engañosos, persecución intensa y retención protectora de Dios sobre los fieles. Ireneo de León, en Contra las herejías, escrito hacia el año 180, dedicó páginas enteras al análisis del anticristo, vinculando explícitamente Daniel 7 con Apocalipsis 13, en una interpretación unificada que la tradición cristiana sostuvo durante siglos. No es que este estudio invente una lectura moderna, retoma una tradición interpretativa tan antigua como la Iglesia misma. Examinemos 3 objeciones legítimas. La primera, cada generación identificó a su propio anticristo. Nerón, Mahoma, los papas, Napoleón, Hitler, Stalin y muchos más. ¿No es este estudio solo la última versión del mismo error? La respuesta honesta distingue 2 conceptos que 1 Juan 2:18 ya separa. Habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. El espíritu del anticristo ha operado en cada era a través de figuras que encarnaron parcialmente su oposición a Cristo. El anticristo final, sin embargo, es personaje singular que aparece solo cuando las condiciones específicas convergen. Ninguna generación anterior tuvo simultáneamente las 3 señales de Apocalipsis 13 disponibles. La nuestra sí. La segunda objeción, ¿no es esta lectura sensacionalismo disfrazado de análisis? La respuesta pasa por distinguir entre 2 metodologías. El sensacionalismo identifica nombres específicos, fija fechas, produce ansiedad paralizante. Este estudio hace lo contrario. Se niega a nombrar un individuo, se niega a fijar fecha y busca producir sobriedad despierta. La sobriedad despierta es exactamente lo que 1 Tesalonicenses 5:6 demanda. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La ausencia de sensacionalismo no requiere negar la convergencia profética, requiere leerla con rigor sin explotarla con alarmismo. La tercera objeción. ¿No advirtió Jesús contra la especulación sobre el día y la hora? Sí, Mateo 24:36 es explícito. Del día y la hora nadie sabe, pero el mismo capítulo manda reconocer las señales. Mateo 24:33. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La distinción es crucial. Fijar fecha es arrogancia. Reconocer señales es obediencia. Apocalipsis 1:3 promete bienaventuranza específica al que lee y a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. La Escritura no se escribió para ignorarse, se escribió para leerse y obedecerse. Un aspecto adicional merece consideración antes de la amarra final. 2. Tesalonicenses 2:9-11 describe lo que ocurre durante la manifestación pública del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. La expresión señales y prodigios mentirosos en griego es semeios kai terasin pseudous, la misma construcción gramatical que el Nuevo Testamento usa para describir los milagros verdaderos de Jesús.
pero con el adjetivo mentirosos añadido. Los milagros del anticristo no serán trucos baratos, serán manifestaciones genuinamente sobrenaturales cuyo origen, sin embargo, es satánico. Esa distinción es vital. La capacidad de hacer milagros no prueba por sí sola autoridad divina. Walvoord, comentando este pasaje, insiste en que el creyente informado no debe confiar en milagros como criterio de autenticación. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La palabra griega para engañarán, planesai, denota desorientar, hacer errar el camino. El engaño final será tan convincente que solo la inmersión constante en la palabra y la oración del Espíritu protegerán al creyente de ser arrastrado. El criterio correcto no es la manifestación visible, sino la fidelidad al Evangelio apostólico. Quien predica un evangelio diferente del que Pablo predicó, según Gálatas 1:8, debe ser rechazado aun si hace milagros. Ahora veamos juntas, superpuestas, las tres señales identificadoras con su estado actual. Primera señal: coalición política de 10 reinos con autoridad delegada al líder central. Estado: estructuras regionales supranacionales operando desde mediados del siglo XX, con capacidad de transferencia rápida de soberanía bajo crisis, probablemente más cerca de la configuración descrita que en cualquier momento histórico anterior. Segunda señal: evento mediático global donde una herida mortal aparente es sanada delante de la humanidad entera. Estado: infraestructura técnica para transmisión simultánea planetaria completamente disponible desde aproximadamente 2010, inexistente antes. Tercera señal: sistema económico universal de control de compra y venta vinculado a marca verificable. Estado: convergencia CBDC+, biometría+, smartphone+, inteligencia artificial en fase avanzada de implementación, con piloto y despliegue en más de 130 países, según documentación pública de bancos centrales. Las tres señales nunca coincidieron simultáneamente en ninguna generación anterior a la nuestra. No es afirmación de certeza absoluta sobre nuestra generación ser la generación final. Es observación de que las tres precondiciones técnicas y estructurales que el texto exige están presentes por primera vez. Si una de las tres faltara, la lectura actual carecería de peso. Las tres están. Esa es la convergencia que justifica atención honesta y sobria, sin ansiedad desordenada. Detente un momento y piensa en la implicación pastoral de esto para tu vida ahora mismo. Si 2 Tesalonicenses 2:6-8 describe que la Iglesia funciona como retención activa del anticristo hasta ser arrebatada, entonces cada creyente fiel hoy es parte de la infraestructura que el Espíritu Santo usa para retrasar la manifestación final. No eres espectador del drama cósmico, eres agente de retención. Tu fidelidad, tu oración, tu testimonio, tu obediencia no son irrelevantes, son parte del catechon mientras la historia avanza hacia su consumación. Eso convierte la doctrina escatológica en aplicación inmediata. Apocalipsis 17:14 ofrece la promesa que amarra todo el estudio. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La palabra griega para vencerá es nikesei, futuro activo de nikao, el verbo de la victoria sobrenatural. El texto no describe lucha equilibrada, describe derrota garantizada del sistema de la bestia. La Escritura no deja espacio para pesimismo cósmico. La bestia y su número parecen invencibles durante un período,
Pero la narrativa bíblica termina con el Cordero sentado en el trono y toda rodilla doblándose ante su nombre. Apocalipsis 19:20 describe el destino final del anticristo con precisión inequívoca. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La palabra griega para fue apresada es epiaste, aoristo pasivo, acción completa, irreversible. Toda la acumulación de poder, todas las señales milagrosas, toda la adoración global colapsan en un solo verbo pasado que describe captura definitiva. El drama escatológico no termina en derrota del pueblo de Dios, termina en triunfo absoluto del Cordero. Juan 10:28-29 entrega la promesa personal para el creyente en medio de este panorama. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La palabra griega para arrebatar es arpazo, arrancar con fuerza. Jesús afirma que ningún poder cósmico, ni la bestia, ni el dragón, ni el falso profeta, puede arrancar al creyente verdadero de la mano del Padre. El anticristo puede perseguir, engañar, matar corporalmente, pero la vida eterna del que pertenece a Cristo permanece intacta. Salmo 27:1 cierra con la postura correcta del creyente informado. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David escribió esas palabras bajo amenazas muy reales de enemigos concretos. El creyente moderno las lee en un contexto donde las amenazas se hacen planetarias. Pero la respuesta espiritual no cambia. La luz de Dios disuelve el temor de la bestia. La fortaleza del Señor sostiene donde la cultura se desmorona. No es optimismo ingenuo, es realismo teológico fundado en la victoria ya consumada en la cruz. Filipenses 4:6-7 entrega instrucción concreta para navegar este tipo de conciencia sin perder la paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra griega para guardará es phrouresei, término militar que describe una guarnición custodiando una fortaleza. La paz divina funciona como guarnición interior que protege al creyente del pánico. Esa guarnición no depende de ignorar la realidad, depende de procesarla en oración consciente. Ese es el marco espiritual correcto para leer Apocalipsis sin desordenarse emocionalmente. Piensa en el patrón bíblico del remanente que atraviesa imperios sin ser consumido. Daniel vivió bajo Nabucodonosor, Darío y Ciro, 3 regímenes paganos sucesivos, manteniendo oración 3 veces al día y produciendo profecía en medio de la capital pagana. Los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados al horno encendido 7 veces más de lo habitual, y salieron sin olor a humo. Juan escribió el Apocalipsis desde Patmos, bajo Domiciano, exiliado por su testimonio. Cada remanente fiel tuvo su bestia contemporánea, y cada remanente fiel fue preservado. La bestia final no inaugura lógica nueva, consuma lógica antigua, y la respuesta del creyente tampoco cambia. Fidelidad localizada con dependencia radical de Dios. Observa con atención lo que Jesús dijo en Juan 16:33, inmediatamente antes de su crucifixión. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
La palabra griega para he vencido es nenikeka, tiempo perfecto activo que describe acción completada cuyos efectos permanecen. Jesús no está prometiendo que vencerá en el futuro, está declarando que ya venció, y esa victoria permanece irreversible hasta el último día. Ese perfecto verbal es la clave espiritual que sostiene al creyente bajo cualquier régimen de bestia. La victoria no está pendiente, la victoria es pasado consumado con efectos presentes y futuros. Leer Apocalipsis 13 sin Juan 16:33 produce temor. Leer ambos juntos produce reposo activo. Hebreos 11:13 al 16 captura la identidad del creyente que vive en generaciones como la nuestra. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La palabra griega para peregrinos es parepídemos, alguien que reside temporalmente en tierra ajena, mientras su ciudadanía pertenece a otro lugar. Ese es el lente con que leer este tiempo. No somos nativos del sistema de la bestia. Somos peregrinos cuya ciudadanía está en el cielo, como Filipenses 3:20 lo declara explícitamente. Considera también el patrón de Apocalipsis 12:11, donde se describe cómo el remanente vence al dragón durante el período más intenso. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. 3 instrumentos concretos. Primero, la sangre del Cordero, posición objetiva ante Dios garantizada por la obra de Cristo. Segundo, la palabra del testimonio, confesión pública activa aún ante presión. Tercero, desprendimiento radical de la propia vida, disposición a perderla antes que negar al Señor. Estos 3 instrumentos son accesibles a cualquier creyente hoy. No son capacidades sobrehumanas reservadas a unos pocos. Son las herramientas básicas de la fe cristiana aplicadas bajo intensidad mayor. La preparación no requiere adquirir nada nuevo, requiere profundizar lo que ya tenemos. La implicación práctica para tu vida esta semana es concreta. Sigue leyendo las Escrituras con atención disciplinada. Sigue orando con persistencia, no decorativa. Sigue reuniéndote con la comunidad de fe según Hebreos 10:25. Sigue sirviendo a los vulnerables según Mateo 25. Sigue testificando a quienes aún no han escuchado según Mateo 28:19 al 20. Cada una de esas prácticas funciona como parte de la retención activa que el Espíritu Santo ejerce a través del cuerpo de Cristo. No son rutinas religiosas pasivas, son actos cósmicamente significativos. Y cuando el anticristo finalmente aparezca públicamente, con las 3 señales verificables delante del mundo, quienes habrán seguido este tipo de estudio y habrán guardado las palabras de la profecía, no se sorprenderán como el mundo incrédulo. Verán confirmado lo que la Escritura siempre había dicho y permanecerán firmes en la fe bajo la presión que entonces se manifestará. Apocalipsis 14:12 describe esa posición. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La palabra griega hipomone describe resistencia activa bajo carga continua. No es pasividad, es firmeza informada. Apocalipsis 22:20 cierra toda la Biblia con una frase que funciona como postura espiritual permanente del creyente informado. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La expresión griega, erchou Kyrie Jesús, es imperativa en tiempo presente. No describe anhelo pasivo, describe ruego urgente sostenido. El último versículo de la Escritura antes de la bendición final es una oración pidiendo la venida del Señor.
Eso significa que el marco final con que Dios nos deja no es temor al anticristo, sino anhelo del Cristo. La lectura profética correcta no nos deja mirando al frente con ansiedad, nos deja mirando hacia arriba con expectativa. El drama del enemigo es real, pero es pasajero. La venida del Rey es inminente y es eterna. La pregunta que este estudio coloca sobre tu mesa no es especulativa ni lejana, es inmediata. Si las tres señales de Apocalipsis 13 están convergiendo visiblemente por primera vez en la historia, si 2 Tesalonicenses 2 sugiere que el anticristo solo puede ser revelado después del arrebatamiento de la iglesia, y si esas dos observaciones combinadas indican que el personaje profetizado probablemente ya vive sobre la tierra, entonces tu postura espiritual ahora importa más de lo que imaginabas. No estás viviendo en un tiempo ordinario. Estás viviendo en una convergencia de indicadores que ninguna generación cristiana anterior presenció simultáneamente. Esa conciencia cambia cómo oras, cómo lees, cómo sirves, cómo esperas. El creyente atento al tiempo no teme el tiempo, lo habita con propósito distinto del que habita el creyente distraído. Esa diferencia, acumulada durante los meses y años que restan, forma la clase de discípulo que la Escritura llama fiel hasta la muerte, y a quien Apocalipsis 2:10 promete la corona de la vida. La meta no es sobrevivir la crisis. La meta es glorificar a Cristo dentro de ella. Y esa meta permanece idéntica, ya sea que el anticristo se manifieste el próximo año o dentro de décadas. Lo que cambia es la intensidad de la preparación presente que el contexto profético exige de cada corazón atento a lo que las Escrituras revelaron con anticipación suficiente para que ninguna generación fiel fuera tomada por completa sorpresa. Y observa una amarra final que conecta todo este estudio con una esperanza concreta. Tito 2:13 llama a la segunda venida de Cristo la esperanza bienaventurada, y usa la palabra griega makarian elpida, esperanza feliz, dichosa, cargada de gozo. El mismo Nuevo Testamento que describe al anticristo con detalle forense, describe el regreso de Cristo con adjetivos de gloria. La asimetría importa. El tiempo del anticristo es limitado. 1 hora en Apocalipsis 17:12, 3 años y medio en Apocalipsis 13:5. La eternidad del creyente en presencia de Cristo es sin fin. Leer solo la primera parte produce pesadilla. Leer ambas juntas produce sobriedad alegre. Esa es la postura que la Escritura cultiva en quien lee con el corazón abierto. Si has llegado hasta aquí y reconoces que este es el momento de declarar con firmeza a quién perteneces antes que cualquier otra voz reclame tu identidad, escribe en los comentarios: Jesús es el Señor. Te dejé otro video en pantalla ahora mismo. El siguiente paso en este camino. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.